¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Nadal contra Alex de Minaur. Hemos visto muy buen partido, sobre todo el primer set. Positivo para Nadal. Y vamos a comentar ahora cositas. Empezamos. Muy positivo este partido para Nadal. Le ha venido bastante bien competir contra Alex de Minaur. Vamos a comentar detalles de lo que ha sido el primer set. El primer set ha durado un poquito más de una hora. Eso quiere decir que el set ha sido bastante disputado. Empezó Nadal un poquito flojo, ya puede ser por los nervios, porque ha querido ir de menos a más, un poco con el freno de mano echado, sobre todo en el saque. En el saque no ha querido forzar en ningún momento. Pero yo he visto a Nadal bastante bien, con golpes muy buenos de fondo de pista, ha defendido bien. A ver, le ha costado un poco lo que son los movimientos, sobre todo a la hora de los contrapiés, de correr a las dejadas, le ha costado un poco, pero ha defendido muy bien esas bolas cruzadas abiertas de revés que le mandaba Alex a la derecha de Nadal. Y de revés también ha respondido bastante bien. Le ha podido contrarrestar el break que le hizo Alex y ponerse hasta que se han puesto 4-4. Y Nadal en ese juego ha tenido opciones. Ha tenido opciones de por lo menos luchar por tener alguna bola de break para romper. Pero bueno, ha tenido ahí ventaja en el juego y ha fallado un par de restos que no tocaban, pero bueno, eso es parte de no competir y todo esto, ¿no? Ya lo ha dicho Nadal, lo más importante es jugar partidos a menudo y que no tenga ningún tipo de molestia. Aquí ha entrenado durante toda la semana, ha jugado algún set que otro contra Rublev, con David Oveja ha entrenado también. mm, pero no es suficiente, ¿no? Aparte de la competición, te da esa presión, esos nervios que no te lo da los entrenamientos, ¿no? Y le ha faltado eso, y en el 5-5 ha jugado muy mal el juego, y ahí se ha acabado prácticamente el partido, claro. Sacando con esa modificación que le ha tenido para que no tenga molestias en el abdominal, que es un saque un poquito sin estirarse tanto a buscar la bola hacia arriba, sino pegando un poquito más de brazo o con más carga de cortado, de listado. Y claro, era prácticamente, bueno, no ha hecho ningún ace que yo recuerde o uno, no sé, pero prácticamente entre comillas es como poner la bola en juego, sacando a 175 o 180 por hora en tierra sobre todo es muy restable. Así que no ha podido tener muchos puntos gratis Nadal con saque. Mm, ya está, eso es lo positivo. Se le ha visto muy bien durante una hora a muy buen nivel contra Alex, que sí que Alex de Minaur, que sí es verdad que no es, como decimos, especialista en tierra, pero que no olvidemos que es el 11 del mundo, ¿eh? Que es el 11 del mundo, que alguien que está acabado contra el 11 del mundo, lo más normal es que pasara el segundo set, que le meta 6-1, pero no. No es que ha podido ganarle el set Nadal. Y si hubiera ganado el set Nadal, hubiera luchado el segundo seguro, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, ya también se encontró con un break en el segundo y ya
Eh, Rafa, entre que no ha querido forzar y que tampoco yo creo que ya aguantaría mucho más, no se ha querido cargar demasiado. Bueno, y también que Alex de Minor ha subido el nivel. Y bueno, al final era lo previsible que Alex de Minor ganara, porque pues bueno, la falta de ritmo es evidente. Pero yo digo, muy positivo y a mí me ha gustado, a mí me ha gustado Rafa, me ha gustado Rafa y no sé, esperemos que se encuentre bien y que vaya a Madrid, empiece a entrenar, que pueda jugar contra, no sé, contra, bueno, los que vayan a competir ahí, no sé, bueno, con sus amigos, bueno, Dimitrov o Rune, en fin, que pueda jugar con gente así buena de nivel y se pueda ir probando. Y que juega un par de partidos en Madrid, pues nada, bienvenido sea. Eso va acumulando minutos en pista y, y a coger ritmo para en fin, llegar más o menos bien a Roland Garros. Que ahí está la duda de, claro, jugando al mejor de 5 sets, va a ser complicado de que Nadal esté jugando a un nivel alto 2 horas y pico, 3 horas. Va a ser complicado. Pero si no tiene molestia, aquí ha jugado 2 partidos, en Madrid juega un par de partidos, en Roma puede jugar un par de partidos, pues mira, cualquiera sabe, ¿no? Así que nada, ya está. Como ha dicho nada en la rueda de prensa, todo lo que vayamos a decir, no, es que Nadal va a jugar aquí, tal y cual, o no juega, no sé qué, nos vamos a equivocar, porque Nadal va día a día y según cómo se vaya encontrando, o se levante, no sé, a las 8 a las 9 de la mañana o a la hora que se levante y diga, estoy bien, pues voy a jugar. Y si se levanta y no está bien, pues no jugará. Pero nada, ilusionante. Por lo menos, ya os digo, a mí me ha gustado y a Nadal no se le ha olvidado jugar tenis. Y como coja ritmo, yo creo que yo creo que va a callar más de una boca. Pero bueno, la clave va a estar está en eso, en coger ritmo y que su cuerpo no se resienta. Esa es la clave, porque por jugar al tenis ya nos ha demostrado que no se lo ha olvidado y que es casi el mismo Nadal de siempre. Pues nada, chicos, ha sido un gustazo ver a Nadal de nuevo en las pistas y ojalá que todavía nos dure durante muchos torneos más. Un abrazo, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.